Nosotros te escuchamos, de la ciencia a la conciencia. Iniciamos. Ya me cachó. Es lo bueno de transmitir en vivo. Ok, muy buenas noches tengan todos ustedes. Aquí el ambiente está todo lo que da, totalmente sonrientes y disfrutando de un día de asueto, de un fin de semana largo. Así es que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina máster de la 911, exactamente de la heroica e histórica Cuautla de los amores y de los destellos, porque puro destello hay por acá. Cada 3 años, diría el buen Dirso, ya posesionado en los controles técnicos. Muchísimas gracias, Dirso, por estar por ahí. Y bueno, hoy desde Cuautla y con toda la actitud estamos en su programa de la ciencia a la conciencia con su psicólogo de cabecera, Samuel Islas. Hoy vamos a tener un programa, como cada lunes, muy especial, donde vamos a hablar acerca de cómo tenemos que hablar de sexo con los niños, qué tan bueno, cuáles son las problemáticas que tenemos, en fin, vamos a ir platicando de varias cosas y para eso le doy la bienvenida a Betty. ¿Cómo estás, Betty? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, estrenando microfonitos. Exacto, hace 8 días dejamos la cabina unos minutos antes para poder estrenar consola. Hoy pues ya no los vamos a estrenar, pero pues finalmente ya los estrenaron. Así es, nos deben por ahí las cocas, no sé quién habrá sido, pero el buen Paco Cedeño. Y bueno, también está Samantha. ¿Cómo estás, Sammy? Qué milagro que nos visitas hoy, que también es día de azoto para ti. Ay, es justo y necesario. Buenas noches a todos. Así es, algunos no tuvimos la suerte de tener todo el día para disfrutar, también tuvimos un buen de trabajo, pero bueno, estamos aquí con todos ustedes disfrutando. Antes que pase otra cosa, quiero mandar una gran felicitación para todos mis colegas de Colombia, que hoy es el día del psicólogo colombiano, así es que les mandamos un abrazo a Caro, que ya se conectó con nosotros, que está desde Colombia, al buen amigo Edgar Barreiro de Bogotá, a una colombiana que vive en Costa Rica, a la doctora Dorita Celis, a Raúl, al buen amigo Raúl Jaimes, que ha estado con nosotros en nuestro programa de radio, a su esposa, a su familia, que no es psicóloga, pero también le mandamos un abrazo. ¿Quién más se nos escapa por ahí de algunos colegas colombianos? Nayib Carrasco también, la doctora Nayib, que es decano también de la universidad. Es cierto que será el congreso en el 2019. Así es, allá en Medellín, Colombia. En el 19 vamos a andar por allá. El próximo año andaremos en el 2018. Iniciamos en abril 2018, del 26 al 28 de abril, en el segundo Congreso Internacional del Consejo Mexicano de Psicología, aquí en nuestra Cuautla bella y hermosa. Después estaremos viajando, vamos a ver si podemos, a Nápoles, Italia, al Congreso Mundial de Transformación Educativa, y después al Congreso de Alfepsi, que va a ser en Río de Janeiro, Brasil. Así es que vamos a andar muy viajeros el próximo año, esperando poder cumplir con todas las responsabilidades que eso implica. Así es que mandamos un saludo a todos nuestros amigos colombianos que están festejando su día allá en Colombia, las tierras del café, del chocolate y del queso, que es muy rico. Y del aguardiente colombiano. Tenemos por ahí un adeudo con Edgar Barreiro, que vamos a tener que ir a tomar ron, aguardiente y café allá. Sí, pero Edgar también va a venir a tomar tequila, mezcal y todo lo que se pueda. Gusanos de maguey y pulque y todo lo picadas acá en México. Así es, mi querido Edgar, ojalá te podamos tener por acá en el 2018, en abril del 2018, nuestro Congreso Internacional del Consejo Mexicano de Psicología. Vamos a estar ahí muy presentes. Vamos a tener a Edgar también en una actividad que tenemos con una universidad para hablar de sus libros. Tiene ya 9 libros
entre ellos los que tengo ahorita en la memoria, La estética de lo atroz, que habla justamente de cómo el movimiento colombiano y toda la guerrilla y todo eso que tienen como problemáticas, cómo lo están abordando. El último libro que estuvimos en la presentación de él, que es La psicología como engaño, que también nos habla acerca de cómo la psicología se convierte justamente en una herramienta para poder ayudar a las personas, pero también cuando los colegas no estamos bien preparados, también se convierte en algo totalmente complicado para toda la gente que requiere nuestros servicios. Así es que la invitación a la profesionalización y al cambio. Para ello, por ejemplo, antes de entrar en materia, recordarán que estamos trabajando sobre los primeros auxilios psicológicos para todos los profesores que están viviendo la reincorporación ya después de varios meses, después de ese trágico 19 de septiembre. Hemos llevado ya cerca de 200 docentes capacitados en primeros auxilios psicológicos, y en esta semana justamente que viene, el próximo miércoles 22, estaremos dando capacitación a maestros todas estas dos próximas semanas. El miércoles 22 estaremos en el internado de Tetelcingo dando capacitación docente. El viernes estaremos en la colonia Morelos, allá, esto es para primarias específicamente. Luego el lunes 27 vamos a estar en la colonia Calderón, y el jueves 30 de noviembre vamos a estar también con la zona escolar 17. Así es que nos queda un buen de trabajo por hacer con los docentes en ese sentido. También quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Centroamérica, a la doctora Dora Patricia Celis, que me hizo el favor de invitarme para que platicáramos en un evento internacional que ellos tienen. Vamos a dar una videoconferencia a la UACA sobre primeros auxilios psicológicos, hablar de las experiencias que hemos tenido a partir de esto. Y bueno, vamos a ir iniciando con nuestro programa hablando acerca de este tema, que es cómo hablar de sexualidad con los niños, con las niñas. Además, qué hacer cuando te encuentras que tus hijos están viendo o usando elementos que alteran la percepción de la sexualidad, como pornografía, cuando se encuentran con juguetes sexuales. ¿Qué y cómo contestar ante esas dudas? Y bueno, ya los micrófonos van a estar abiertos para todos ustedes. El teléfono en cabina es el 152-1034. Si tú hablas fuera de la ciudad, tienes que marcar 01735-152-1034. O si nos quieres mandar un WhatsApp, acuérdate del WhatsApp de la 911-735-187-2733. O también está la alternativa del WhatsApp de tu psicólogo de cabecera, que es 735-149-2532. Además, que si tú quieres también ponerte en contacto con nosotros vía electrónica, está www.la911fm.com, o si quieres vernos, aquí estamos en la maravillosa cabina de la 911 con el logo acá atrás. Puedes sintonizarnos a través de Facebook. La página es Samuel Isla Ramos. Ahí pones ver en vivo y ahí nos vamos a estar comunicando. Nos puedes escribir directamente en la publicación y aquí vamos a estar. Ya tenemos por lo pronto varios que se conectaron. Wow, muchas gracias a mi mamá, como siempre. Un besote. A Marizán, Miguel Ángel Rangel, Richard Flores, que está desde Puerto Vallarta. María Fernanda Alfaro Fallas hasta Costa Rica, un abrazo, nos manda un saludo mamá. A Luis Pérez, un gran amigo. A Caro, ya lo habíamos saludado. A Saraí Rubio, Ariel Flores, Miriam Maldonado, Daniel Navarro, Angie Hernández, perdón, ya llegamos, mil gracias por sintonizarnos. A Gloria Martínez, Yalitza Vega, Pau Flores, Brigitte Sandoval desde Huancayo, Perú, muchísimas gracias Brigitte. Anita Jones, que anda allá en el norte del país, a Luz María Martínez, allá en la Ciudad de México, Gerardo Martínez, en fin, hay un chorro de personas que se están sintonizando con nosotros, el cual se lo quiero agradecer muchísimo. Y bueno, vamos a iniciar este tema que fue a solicitud de ustedes.
sobre todo enfrentándose a la dificilísima experiencia de ser padres. De repente, ¿qué hacer cómo y en qué momento tienes que hablar de sexo con los hijos? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Y luego, si sabemos hablar de sexualidad con los hijos, que ese es otro tema que vamos a ir definiendo. Es muy importante que el sexo se hable o se viva de manera muy natural con los hijos, sin necesidad de tener un tabú en ese sentido. Es decir, si tú eres varón y quieres cambiar el pañal y todo de tu hija o tu hijo, no tiene nada que ver si eres hombre o si eres mujer. De todas maneras, ambos tenemos la misma responsabilidad y las mismas oportunidades de poder cambiar el pañal, bañarse con los hijos, bañarse con las hijas. Eso es empezar a vivir una sexualidad abierta, una sexualidad, claro, que con mucha responsabilidad y mucho cuidado, sin tener que atentar contra la integridad física y emocional de las personas, de los niños o las niñas. Entonces, vamos a hablar acerca de las dimensiones de la sexualidad, el cual es un conjunto de cualidades que abarca toda nuestra persona, no solo componentes físicos, sino también aspectos como es el psicológico, el afectivo, el social, el cultural y el ético también. El ético como aquellos valores, aquellas situaciones que hablan hacia el deber ser, la integridad física y social, emocional, biológica de todas las personas. Puede decirse que entonces que la sexualidad no es algo que tenemos, sino que somos seres sexuados desde antes de nacer hasta que fallecemos. Es decir, la sexualidad no solo es cuestión de cuerpo, sino también de mente y mucho el corazón y la cabeza. Creo que también hay que recalcar la diferencia entre sexualidad y sexo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Estoy dando la palabra. Ok, hablar de sexo es hablar de pene, de vagina, hablar de cuestiones fisiológicas con las herramientas o con los elementos que nacemos, ¿no? Es algo fisiológico meramente. Y hablar de sexualidad, ya hablamos de masculino y femenino, hablar de componentes o de roles sociales que podemos llegar a tener, ¿no? Eso es algo muy importante al estar hablando de una sexualidad donde todos tenemos la oportunidad de poder disfrutar y expresarnos abiertamente con todo esto, ¿no? Yo diría que es al revés, ¿no? O sea, el sexo es literalmente hombre-mujer o no sé. ¿Aparatos reproductivos? Porque en los instructivos, entonces, ¿por qué no te ponen sexualidad en lugar de sexo? Por eso cuando dicen sexo, pues de cada 2 meses, ¿no? Al revés, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, o están malos formularios. No, cuando hablas de sexo eres hombre o mujer, ¿no? Pero hablan de la parte genética. Sí, es decir, tienes vagina o pene. Así es. Se acabó. ¿No? O sea, vamos, se oye muy simplista, sí, pero así es, ¿no? Efectivamente, mientras que la sexualidad ya es un elemento Que es en el algo que, psicológico y otro tipo de contenidos, ¿no? así es. Y déjame decirte que cuando tenemos que hablar acerca de sexualidad con nuestros hijos, sexualidades, cómo vivimos la sexualidad, roles, todo. Ya tiene ideologías, tiene hábitos, tiene Así es. conceptos. Exactamente. ¿Cuándo tenemos que empezar? Durante toda la vida. No hay una época en la que digamos debemos empezar a partir de los 8, 10, 12 años. No, en realidad tenemos que ir viviendo nuestra sexualidad día con día, de una manera muy abierta. Debemos de tener ciertos cuidados. Por ejemplo, yo sé que las parejas tienen su vida sexual activa. Ahí en ese sentido debemos de tener mucho cuidado, porque para un niño no es normal ver una relación sexual, sino más bien se tiene que vivir con toda libertad los cuerpos humanos, tampoco caer en el exhibicionismo, eso tampoco, simplemente ver con toda naturalidad el cuerpo de un hombre y de una mujer. Y ahí, desde ese momento, estamos hablando de educación sexual. Estar sin tener que ver tabúes de que el papá pueda andar en boxer o en ropa interior, igualmente la mujer puede andar en ropa interior, y no empezar a
ponerle tabúes a los niños, ¿no? Ay, ¿Hasta se te qué está edad, viendo. Samuel? ¿Hasta qué edad es algo? Digo, porque eso me parece que sí, pero hasta cierta edad, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo que mencionabas de bañarse con ellos, sí crea un lazo, un vínculo en una edad temprana, pero llega a haber algún límite de edad en donde el niño y el papá ya no pueden bañarse por salud de los dos. Claro, cuando eso Incluso por sucede, propio pudor, ¿no? así También es. de los propios niños o niñas. Ya la niña ya no quiere, ya no me veas, ¿no? O van a hacer a pipí y vas y los revisas en la puerta y ¡zas! No te azotan la puerta, que no me veas, ¿no? exactamente, pero ahí es cuando empieza a desarrollarse el pudor, Ujú. esa vergüenza de cada niño que es completamente normal, y eso empieza a surgir por ahí de los 8 o 9 años. A esa edad empieza a haber este pudor, que igualmente lo tenemos que respetar. Debemos de verlo Y con es mucha sano, ¿no? naturalidad, También. pero lo vamos a ver con mucha más normalidad. Vamos a ir hablando de todo esto, vamos a ir hablando también acerca de las posibles preguntas de qué pasa cuando a un niño lo encontramos viendo pornografía o observando, jugando con juguetes sexuales. Vamos a hablar de todo esto. Si tienes dudas, preguntas, por favor, mándanos un WhatsApp, mándanos un mensajito. Mira, antes de irnos Con al mucho corte gusto. rápido, dice Yelitza, género sería masculino y femenino, ¿no? Exactamente. Hay muchas más descripciones. Ajá. Quisimos usar las más sencillas para todo nuestro público, pero excelentes recomendaciones para poder aterrizando algunos temas más. Vamos a escuchar en estos momentos a Franco De Vita, una canción por excelencia de No Basta, de comunicación con los hijos, y regresamos. Suéltala, mi querido chico guapo de la radio, y regresamos con todos ustedes. Y nosotros seguimos totalmente en vivo. Fíjate, ya estuvo Gerardo Martínez, muchísimas gracias a Jerry, al buen Raúl González, te mandamos un abrazo, mi querido Raúl. Oscar Linares, allá hasta Querétaro. Yelitza, muy bien, género sería masculino o femenino, ¿no? Bueno, género sí es, o ya hablamos de género como, no solamente como masculino o No, femenino, el género sino... animal, vegetal, humano, algo así. No, hablar de género es como la sexualidad, pero la sexualidad se habla ya en un ambiente más amplio, más un espectro más grande. Un saludo para el buen José Pedro, a Karen Torres. Dice Pau, el sexo tiene que ver con las partes con la parte genital, y la sexualidad es un proceso que se inicia desde el nacimiento hasta la muerte, incluye emociones, sentimientos, gustos, preferencias sexuales, religión, cultura, relaciones sexuales, entre otros. Sí, la sexualidad es algo ya más complejo, más elaborado, que incluye pensamientos, ideologías, incluso hasta valores, ¿no? Así es, efectivamente. Un saludo para Alma Alcocer, para Linda García, un abrazo, mi querida amiga. Dice saludos, familia hermosa, bendiciones para todos, también para ti. A ver cuándo te lanzas para acá para que tengamos otra plática contigo. Recordemos que Linda es todo un estuche de monerías, criminóloga, ingeniera, en fin, tiene una gama muy importante. Cosmetóloga, creo que también, ¿no? Exactamente. O algo relacionado. Exactamente, un saludo para Saraí Rubio, que estuvo en una cirugía. Muchísimas felicidades, Saraí, esperemos que pronto ya estés totalmente recuperada. Bien, estaba comentando también con ustedes que hay algunas situaciones, hay mensajes a todos. Vivimos en un mundo muy sexuado, eso es un hecho, hay mensajes a todo nuestro alrededor, en la radio, en la televisión, en las películas, en revistas, en la música. Que incluso los niños empiezan a tener unas conductas sexualizadas desde ya una edad muy joven, ¿no? Así es, que hay un despertar sexual también muy alto. Eso tiene mucho que ver con la iniciación sexual, que a veces vienen abusos a muy temprana edad, y eso viene a descoyunturar. O inclusive las ideas sexuales que tienen es derivado de contenidos que por error, equivocación o buscando más información, a veces se desinforman más que informarse. Cuando no llega
la persona adecuada con la que comunicarse, y es porque también no hay una comprensión del asunto como debe ser, una explicación adecuada a las edades, ¿no? Simplemente es impactante que a lo mejor un niño por error, por equivocación, llegue a ver algo muy brusco que no comprende. Así es, porque en realidad, como lo estábamos comentando, la sexualidad está en todos lados, ¿no? Desde perfumes, carros, en todos los medios de comunicación, te venden a través del sexo. Hace apenas en un festival de música que estuvimos, una campaña bastante interesante de una marca en específico, ponía gente muy atractiva, extranjeros, altos, güeros, de todo tipo de características que comercialmente es lo más atractivo. Y a partir de esto empezaban a comercializar su marca. Entonces estaban vendiendo la imagen a partir de estas personas, ¿no? Y por ejemplo, hasta los cigarros eran chavos así impresionantes de gimnasio, muy estilizado su cuerpo, y solamente pues traían una mochila donde venían los cigarros y ahí andaban por todo el festival, ¿no? Entonces pues me imagino que descubrieron que en esta parte sexualizada que podían sexualizar el producto, podría incluso venderse. Pero eso tiene años. Hay un video en Facebook que pasan sobre, estoy hablando de los años, ¿qué? 50, 60, que estaba en la radio, y esos comerciales de antaño que decía, si usted quiere ponérselo, póngaselo, pero póngase, no sé, el Wigros, no sé qué marcas eran ahí raras, que no sé si existan, creo que ya ni existen. Entonces, por ejemplo, incluso esa intención en el sentido de pensamiento sexual está desde la publicidad de hace muchísimos años. Esto, claro, ahora ya meten a los chicos fornidos y todo, pero antes era con pensamiento, no había tanta imagen, siempre ha estado relacionado con llamar la atención de la gente. Y está abierto a todo tipo de público, inclusive los niños. Sí, y el problema es que la verdadera problemática de todo esto es la interpretación que están haciendo los niños acerca de este tipo de problemáticas o de este tipo de ventas indiscriminadas de la sexualidad, y es justo cuando se llegan a generar barreras de comunicación o de cualquier tipo en ese sentido. Ok, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos directamente en su programa de la ciencia a la conciencia con su psicólogo de cabecera, totalmente en vivo desde la Plaza Dorada, aquí en Insurgentes, en Cuautla, Morelos, frente a una universidad que todo el mundo conoce. Así es que, ¿qué número es por acá, mi querido Israel? Es Avenida Insurgentes, 241. Ahora Ay, sí qué lo problema. pusimos a parir ¿Qué chayotes al problema? buen chico guapo de la radio. Bueno, pero todo el Ahorita mundo les conoce la pasamos. plaza. Pero está en Así sus es. corazones, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde está la vence? En tu corazón. ¿Dónde está el 911? Ahí está. Exactamente, la 911 está muy importante. Dice Angie, y al haber tanto decreto que dice no podemos tener a los niños en una burbuja, exactamente, estamos hablando fuera de los comerciales de la manera indiscriminada que están los medios de comunicación vendiendo marcas, productos y todo ello, y eso genera que de repente a veces los padres no están preparados para poder 247 Casi urgentes, latinas. 247 Colonia Emiliano Zapata, muy cerca del centro de Cuautla, pero lo suficientemente lejos para no encontrar todo el tráfico. Está muy bien ubicado. Exactamente. Y bueno, regresando al tema, estamos hablando acerca de las barreras de comunicación que tienen los padres para poder hablar de sexo. A veces los niños están más evolucionados o revolucionados que los mismos padres, y eso O genera... los niños te hacen preguntas que los padres a veces no saben contestar. Sí, nos sacan así de repente, ups, ¿qué contestamos, no? Esta parte, Samuel, ahorita antes de que continúes con la siguiente explicación, ¿qué pasa? Estamos hablando de que en todas partes nos encontramos publicidad incluso que tiene material sexual. Los niños ya lo ven, los niños lo imitan, ¿no? ¿Cuántas veces ya no hay niñas que se visten, no como niñas, ¿no? Creo que hay hasta tangas
corpiñitos ya muy sexys. Sexy viene de sexual, viene de incitar al sexo, ¿no? Y ya venden esa ropita mini para niñitas. Entonces, el pensamiento sexual se está promoviendo, pero no de una manera educativa. Incluso ve la televisión, en la televisión, cómo es que a las niñas en los shows que hacen, cómo las visten, cómo las ponen falitas muy chiquitas, cómo es que... Imitando la imagen sexual de un adulto. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita vemos, como dice Angie, normalmente en la calle, pero los papás, sí es importante que tengamos una comunicación explicando todo esto que a lo mejor lo que no se pregunta no se responde, lo que si no me pregunta nada, pues entonces ya la salvé, ¿verdad? Porque ya no le explico nada. Pero realmente creo que como padres tendríamos que sí ir un pasito más adelante como para explicar este tipo de comportamientos, que a los niños se les haga, lo comprendan, que no es algo, bueno, sí es normal y no adecuado para su edad. Así es. Y ahí quiero hacer un paréntesis, ¿qué pasa con los papás, no? Muchas veces los papás se sienten incómodos al hablar de sexualidad con los hijos. Eso es algo que tenemos que ir evitando. Lo que decíamos en el corte pasado, tenemos que ser un poco más libres en cuanto a vivir la sexualidad. Un gran número de chicos también se sienten muy violentos al preguntar sobre su sexualidad a sus papás, o culpables de haber tenido pensamientos sobre ese tema, porque los papás luego contestan: no pienses esas cochinadas, eso es malo. Esos pequeños o grandes tabús tenemos que irlos evitando. Los padres pueden que no tengan claro cómo transmitir sus valores sobre la sexualidad. Hay muchos tabús también por parte de varios padres. A menudo los padres piensan que no saben lo suficiente de sexualidad para ofrecer a sus hijos una información adecuada, o bien los padres pueden tener dificultades para aceptar la sexualidad de sus hijos y estos a la vez la de sus padres, porque están viviendo dos etapas de vida sexual diferentes, y eso tenemos que unir o fusionar para poder otorgar alternativas. Además de que el desarrollo sexual de la mamá, de nosotros, no fue el momento histórico social, no fue igual en relación a la sexualidad, no fue igual que el de nuestros hijos. Por consiguiente, o sea, yo te puedo hablar de cuando yo tenía 12 años, 9 años. Ya estaba Maluma aquí bailando, como lo bailan. Obviamente Pero no estaban ellos. estaba Sopita de Caracol. No, ya Sopita de Caracol yo ya tenía como 25 años, no. Yo hablo de que existían otro tipo de situaciones, El reggaetón hay que hacerlo, pero que no eran explicados. O sea, en esa época no se tocaban esos temas sexuales, explicando, por ejemplo, cosas que yo sí te puedo decir. Yo me enteré de muchas cosas hasta que tenía 16, 18 años, ¿no? Exacto. Eso era una música muy sexual. No, y además estaba vetada por muchos lugares, así como que, válgame Dios, ¿cómo te atreves a bailar eso? ¿Te acuerdas? Efectivamente. Pero estamos hablando de que ya, eso yo tenía como 25 años, pero imagínate cuando tenía 12. No, tampoco. Imagínate. También ya había música. Es que eso es algo que se ha ido Sí la había, repitiendo. lo que claro. no había era la comunicación que puede darse en la actualidad. ¿Por qué? Porque ya estamos evolucionando con otra ideología, con otra cultura y con otra educación. Así es. Antes de irnos al siguiente corte, quiero leer algunos de los mensajes que nos están mandando. Dice Angie Hernández: pero también depende de lo que la mamá, que no se vistan así, y tienen mucha razón, eso mucho depende de eso. Dice Carlos de Colombia: tema que debe ser tratado por personas que lo manejen de manera responsable, que el objetivo principal sea la orientación para aquellos jóvenes con dudas, evitando que crean todo lo que dice el internet y alimentado de una manera errónea su proceso de aprendizaje. Felicitaciones, excelente tema, mil gracias. Gracias a ti, Caro, un abrazo. Dice Pau: importante empezar a hablarles sobre sexualidad a los niños desde la infancia, empezando por saber el nombre de las partes de su cuerpo, de lo que es intimidad, privacidad, y así gradualmente, de acuerdo a su etapa de desarrollo y a las dudas que ellos vayan surgiendo. Dice Alma: saludos, ¿cómo se puede abordar el tema de sexualidad cuando los hijos no te lo preguntan?
Eso es cierto. También Timbiriche, dice Angie, también Timbiriche, que también tenía varias canciones muy sexuadas. Efectivamente, vamos a ir hablando justamente de esto. ¿Cómo hablar? Por ejemplo, nos decía Pau, a partir de los 3 años, los niños y las niñas ya saben que las mujeres tienen diferentes órganos sexuales y hay que hablar sobre ellos a partir de los 3 años, cuando ya hay un lenguaje estructurado por completo por parte de los niños, y se debe hablar desde lo que es la nariz, los codos, los dedos, y también, por consiguiente, hablar de vagina, de pene, de senos, en vez de palabras de familia o de calle, así como pene, tu conchita, pajarito, pirinola. Tu cosita. Exacto, de lo contrario puede ser que los niños y las niñas se formen una idea de que esas partes del cuerpo tienen algo malo, ¿no? Entonces tienen que ser algo porque no se puede mencionar algo así como el innombrable, ¿no? Exactamente. A partir de los 8 años, o sea, desde los 3 años hasta los 8 años, empezar a hablar de esos elementos de sexualidad. A partir de los 8 años suelen preguntarnos acerca de la reproducción y los cambios en la pubertad. Es importante responder con naturalidad. Puedes ayudarte de algún libro, algún dibujo o incluso algún video. Si ustedes ponen cómo hablar de sexo con un puberto de 8 años, aparece una lista interminable, y antes de pasárselo a los hijos, primero véanlo los padres. Una sugerencia, lo que decías, Betty, tenemos que darle un seguimiento y un acompañamiento a los hijos. Vamos a seguir hablando de todo esto que está muy, muy interesante. Vamos a escuchar a Despierta con Alejandro Filio y regresamos con todos ustedes. Suéltala, mi querido chico guapo, y regresamos totalmente en vivo. Es que, de verdad, muchas veces, como papá te quedas con la idea de ¿hasta dónde le digo? ¿Le digo todo? ¿Cómo se lo digo? De una manera muy científica no lo va a entender, ¿no? ¿Hasta qué información se puede dar y no se puede dar? Bueno, pues esto depende de la edad del niño. Así es, ya hablamos a partir de los 3 años. Antes, báñate con ellos, disfrútalos, cámbiales el pañal sin ningún problema. A partir de los 3 años y hasta los 8 años hay que hablar libremente con el lenguaje científico y coloquial, pero muy importante para los... Sí, hablarlo claro, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, hablando de que si se despersonaliza o si le quitamos como cierta identidad, ¿no? Y si pasa esto, pues entramos en el tabú. Por ejemplo, si ponemos en escenario que descubres a tu hijo tocándose, ¿qué se tiene que hacer en estos casos, por ejemplo? Porque yo he llegado a escuchar mamás que han comentado, es que ¿qué pasa si mi hijo, si la otra vez encuentro a mi hijo en su habitación y lo primero que hago es decirle que eso está mal, que se le va a caer si lo sigue haciendo? Exacto. Entonces, y eso... Y mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué tal si se lo tumba y luego qué hacemos? Se va a sentir culpable y dice, no. Hay casos, cuando tú hablas, he tenido pacientes que cuando se han enfrentado a eso, como niños o como adolescentes o ya como adultos, recuerdan que sus papás le dijeron, y ellos crecieron con un miedo un a que se les culpa, pudiese ¿no? caer en realidad, ¿no? Sí, porque traes Porque un dices, sentimiento ¿en qué de culpa momento que se me va a estás poder haciendo caer? algo mal. Sí, claro. Claro. Un saludo a Monse Torres, a Carlos Andrés López, que se unieron a nuestro programa, muchísimas gracias, a Leila Rojas, a Gis Castañón. Hay un comentario de Brigitte desde Huancayo. Ahorita lo voy a leer, Brigitte, cuando estemos al aire, para que podamos compartir. Todos sus comentarios verdaderamente son muy importantes para todos nosotros. Gracias a Felipe Alejandro Andrade que se nos unió. Y bueno, en realidad está haciendo un programa muy participativo por parte de todos ustedes. Y es muy interesante saberlos y escuchar sus opiniones, porque en gran medida los que nos están compartiendo son colegas. Y eso nos ayuda muchísimo. Nos retroalimenta y nutre todo este programa. Claro. Un saludo a Alicia Risueño hasta Buenos Aires, Argentina. Pero qué pibe tan bonita y qué risueño está su apellido. Es una mujer lindísima que sabe que tiene un carácter maravilloso, Alicia. Alguna vez una charla con ella decía,
es que si yo no tengo un sentido del humor amplio, mi vida hubiera sido un desastre. Imagínate con ese apellido risueño. Una maravilla platicar con Alicia. Un saludo a un buen amigo chihuahuense, Sergio Antonio García Flores, a Jesús Yoxan Terrones, a Lev Kolsalov, ¿quién más? Ariadna Michelle Castillo Santibáñez. Un saludo a todos ustedes y gracias por sintonizarnos en este programa. Muchas gracias a Carmen, buenísimo el programa, efectivamente. Y bueno, y ya después de lo que estábamos hablando, después de los 3 años, de los 3 años y antes de entrar a la pubertad, pues hablar con toda la libertad de eso, y a partir de los 8 años y hasta antes de la adolescencia, la pubertad tenemos que enfocarnos que en niños y niñas empieza en forma diferente. Estamos hablando que a partir de los 8 años, pero hay niñas que empiezan antes y hay niños que empiezan después. Tenemos que saber en qué momento vamos a poder hablar, por ejemplo, de sexualidad en la preadolescencia. Dice, a los 8 años suelen preguntarnos acerca de la reproducción, cómo nacen los niños, qué cambios voy a tener. En este transcurso, entre los 6 y 8 años, recordarán que en las escuelas empiezan a hablar acerca de cómo nacen los niños, cómo pasan este tipo de conductas, y es ahí donde tenemos que ir brindando. ¿Cómo nacen los niños? Esa es una pregunta terrible para muchos papás. Dicen que están en la pancita. Pues sí, se abre la pancita en ocasiones. Hay que ir sabiendo identificar cómo ir hablando acerca de la sexualidad. Yo tengo una historia muy chusca por ahí de hace muchos años. Hace como 15 años. Hace como 15 años que una vez me preguntaron qué era sexo y todos salieron corriendo despavoridos sin saber. Pero no fue qué era sexo, era qué es sexo. ¿A qué es sexo? Y entonces todos salieron despavoridos. Un tip muy importante: antes de que contesten cualquier pregunta, vamos a indagar por qué le surgió esa duda. O de dónde la escuchó, de dónde la vio. Así es, porque estaba mi pequeña Saltamontes viendo la televisión y de repente suelta la pregunta así como, ¿qué es sexo? Y entonces sale mi hijo mayor despavorido, gritándole a mamá porque no sabía cómo contestar. Hasta que yo llegué y le pregunté, a ver, ¿dónde escuchaste eso? Si es que estaba viendo la televisión y decía nada con medida, todo con nada con medida. Así todo con medida, nada con exceso. Entonces, eso es real, eso es real, no es chiste. Y entonces es como el chiste de Pepito del alma, ¿no? Exactamente. Que anda preguntando y que porque la abuelita le dijo, no, o sea, todo el mundo se conoce ese chiste, no lo voy a decir. Así es, porque nos tardamos mucho. Sí. Un saludo a Maribel Colín, a Yael Vargas. Y ya vamos de regreso. Un minutito, un segundo. 3, 2, 1. Un poquito más. Estamos de regreso y aquí haciendo piruetas con estar en vivo. Quiero mandar un saludo a todo América Latina. Dice Brigitte desde Huancayo, Perú. Muchísimas gracias. Nosotros estamos en Cuautla, ella está en Huancayo, en Perú. Dice, es importante generar estos lazos de confianza desde edad temprana con los hijos, con respecto a la sexualidad, con normalidad, porque es parte de la vida. Brigitte está terminando la carrera de sexualidad. Ay, danos unas clasecitas, Brigitte, por favor. ¿De qué? De psicología ya en la Universidad Continental en Huancayo. También dice Caro desde Colombia, la típica pregunta, ¿cómo llegan los bebés? Todos los que somos padres nos quedamos fríos. Efectivamente decía en el corte, nada más voy a retomar esa parte, ya no voy a contar toda la historia, porque luego se sonrojan, pero dicen que para poder primero responder una pregunta de los hijos, si cómo nacen, qué hacen, primero tenemos que preguntar dónde lo escuchaste. Tenemos que indagar, saber por qué le está surgiendo esa duda.
no es fácil que le contestemos, porque a lo mejor le vamos a contestar con un lenguaje inapropiado, con un nivel inadecuado, y no vamos a resolver la duda, sino todo lo contrario, se la vamos a hacer más grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber identificar qué es lo que quiere saber tu hijo, tu hija, porque no podemos darle una respuesta tan abierta, porque eso es determinante para ellos. Para su desarrollo en todos los aspectos. Así es, decían hace un instante que de repente no puedes estar repitiendo que se te va, o cuando encuentran a tu hijo, a tu hija teniendo un autoconocimiento, una autoexploración, lo que tenemos que evitar es decir, déjate ahí, cochino, eso es algo malo, se te va a caer a pedazos, porque eso se queda. He tenido varios pacientes, niños, adolescentes o adultos incluso, que decían, cuando yo escuché y me lo dijeron por primera vez, yo tuve mucho miedo, y todavía, hasta hace algunos años, en caso de adultos, me decían, yo todavía pensaba que se me podía caer a pedazos. Los sentimientos de culpa que origina incluso a nivel religioso, ¿no? Yo respeto mucho la religión, pero la religión, efectivamente, la masturbación o el autoconocimiento, porque en los niños es autoconocimiento, no es consciente la masturbación, eso es pecado. Así es. Así te vas a ir al infierno de chito, ¿no? Y no hay que estar pensando en ese sentido, al contrario, tenemos que ser mucho más abiertos. Y bueno, es parte de los consejos. ¿Qué pasa cuando llegan a la edad adolescente? Acuérdense, uno es en la infancia, otro en la pubertad, que cada uno empieza a las 7, a los 9 años, y cuando empieza la adolescencia en torno entre los 11 a los 13 años, dependiendo del género o del sexo de cada uno de nosotros, dice, son conscientes los cambios que experimentan su cuerpo. Es común que miren y toquen sus órganos sexuales. La masturbación es común durante esta etapa, y es importante que le aseguremos que la masturbación es normal, pero que se debe hacer en privado. Eso es importante, porque necesitan, ya que tienen, antes de la pubertad es cuando empieza el pudor, y en la adolescencia tenemos que enseñarles también que hay cuestiones sexuales que se tienen que hacer en privado. No esconderse, aguas, no es cosa de esconderse, pero sí que busquen en público su intimidad. Claro. Así es. Que no se puede hacer en público, y tampoco se puede estar hablando, ahorita vengo de estarme tocando, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, no, tampoco, eso es algo Íntimo. privado, íntimo, ¿no? Así es. Así Puede es. tener información muy diversa y estar hechos de un auténtico conflicto. Ayudemos a gestionar y a discernir entre lo que es verdad y lo que no es. Hay muchos niños que ahorita están viendo pornografía, que están viendo juguetes sexuales y no saben qué hacer. ¿Cuál es el papel de los papás? Exactamente igual que cuando vemos una caricatura violenta. Tenemos que sentarnos con ellos, no tenemos que generar un escándalo, no tenemos que generar algo grotesco. Si bien es cierto, la pornografía es grotesca, imagínense si nosotros victimizamos más la situación a la percepción de los hijos. O si lo hace sentir culpable, incómodo, por haber visto algo que a lo mejor ni él quería ver. Así llegó, ¿no? Se apareció. Apareció y lo abrió, y wow, resulta que es una película pornográfica, ¿no? O de esos mensajes pornográficos que simplemente el niño en ese momento quedó impactado. Así con es. una desinformación peor, porque si no tenía esa información, ahora tiene una información desviada. Así es. Entonces, en las usanzas, como podemos hablar acerca de un niño, de una caricatura, de la violencia, en ese mismo nivel tenemos que sentarnos a platicar con los hijos y explicarle, a ver, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué te surgió la duda? Primero, en primera instancia, lo abriste y no tuviste mayor problemática de estar viendo y seguir viendo. No pasa nada. Pero ¿qué es lo que viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo interpretaste? ¿Qué sensación te ocasionó en ti?
Incluso esto que nos decía Alma, ¿qué hacer cuando los hijos no te han preguntado no te nada? han preguntado? También empezar a hablar en tema de mesa, cuando vas a alguna comida en familia, solamente la familia y no la familia extensa, poder hablar tranquilamente. Es Oye, muy padre, perdón, decir, ¿tú qué piensas de esto? Oye, ¿tú sabes sobre este tema? Pues a lo mejor las primeras veces te van a chivar los hijos o no van a saber qué decir, pero es muy padre abrir estos canales de comunicación y preguntarle, ¿tú qué piensas sobre este tema? ¿O ya sabías sobre esto? así es. Porque a lo mejor, perdón, a lo mejor hasta los hijos luego terminan educándonos, ¿no? Exacto. A ver, vamos a hablar de sexo. ¿Qué quieren saber, papás? ¿No? Exactamente. Algo así. Eso es muy común, más de lo que se imaginan. Entonces, tenemos que poner en contexto qué es lo que saben y a partir de lo que saben, empezar a proporcionarles la información. Es una buena edad, el inicio de la adolescencia, para explicarles en qué consiste la sexualidad, siempre ligada al afecto, los sentimientos, las sensaciones, al amor. No olvides también que tenemos que hablar acerca del embarazo. ¿Qué pasa cuando se pueden embarazar? Y ahora con el nuevo concepto de las nuevas masculinidades, no solamente se embarazan los hombres, sino también las mujeres. Y bueno, Al revés, ¿no? la idea es esa. Bien, Te digo vamos, que todo lo estás diciendo al revés. vamos a nuestro siguiente corte Nada con comercial. medida, todo con exceso. Ajá, vamos a nuestro corte comercial sin música, mi querido Dirso, para tener un poco más de tiempo para seguir platicando con todos nuestros radioescuchas acerca de sexo y los hijos. Eso pasa por estar trabajando en día de asueto desde las 7 de la mañana. Sí. Los hombres se embarazan, nada. No. Ahora no solamente, no te digo que No todo solamente lo las- está diciendo al revés. Bueno, no solamente las mujeres se embarazan, sino también el Están concepto de que están embarazados para que asuman una responsabilidad mayúscula también los hombres. Porque aparte, al haber contacto, tengo entendido que se hace un intercambio de hormonas, ¿no? Que hace que compartan ciertos síntomas, por así decirlo, del embarazo, ¿no? Tanto hombres como el padre como la madre, ¿no? Sí, como el sueño, las náuseas, los antojos, sí se comparten por medio de la hormona. Pero también ese nivel de responsabilidad de decir, al decir, estamos embarazados, alguna vez yo tuve un jefe que se burlaba decía, ¿cómo ves? Ahora resulta que los hombres también se embarazan, ¿de dónde sacaron eso? Y yo, pues obvio que también, porque también comparten responsabilidades, comparten emociones, comparten sueños, comparten la ilusión, ¿no? De la llegada de ese bebé y todo eso. Y así tiene que ser la vida sexual de los hijos, que tienen que conceptualizar así a los hijos, esperarlos con mucho amor, con mucha entrega, con mucho ánimo, para que ellos puedan saber bajo qué contexto se debe de esperar a un hijo, ¿no? También un saludo a José Eduardo Curací, allá de la Universidad Continental. Él estudia Ingeniería Civil en la Universidad Continental allá en Huancayo. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros. Déjenme ver quién más está por acá. Alice Cruz, un saludo mi querida Alice, que estamos aquí totalmente en vivo. Ya llegaron el siguiente programa como siempre a tiempo, en Impacto Deportivo. Ya en un momentito vamos a empezar con Impacto Deportivo. Bueno, Oh, pero sí. Samuel, o sea, ¿a qué edad tú consideras pertinente hablar con los hijos, por ejemplo, sobre el control? ¿No? Estabas hablando de que no solamente hay que explicar que la sexualidad involucra emociones, afecto, respeto a la pareja y respeto a uno mismo, sino de prevención. Sobre el tema de prevención. Ok, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estamos totalmente en vivo desde la 911 y también si tú tienes alguna duda, si quieres apoyo para hablar de sexualidad con tus hijos, tenemos Ágora Clínica de Salud Emocional, un equipo de psicólogos muy preparados en este y muchos otros temas
que te puedan ayudar. Acuérdate que estamos en Carretera México-Oaxaca 314, planta alta, Colonia Hermenegildo Galeana, y puedes hacer tu cita al 3080-910 o al 308-0910. Así es, también le mandamos un saludo. Dice Liz Cruz, les mando saludos mientras trabajo armando tours. Eso, mi querida Liz, sigue armando tours y después nos invitas a tus tours. Dice Angie Hernández, mil gracias. Esto que acabas de decir, Sam, es exactamente lo que necesitaba escuchar. Mil gracias. Ya sabes, estamos para servirle a todos ustedes. De hecho, estuvo pensado en ustedes, en todos los que tenían dudas con sus hijos. Está ahí. Y hablamos justamente del nivel de prevención. Es tan importante cuando hablamos de sexualidad, sobre el manejo de las emociones, del afecto, del respeto y el autorrespeto a la pareja, ¿verdad? Seas hombre o mujer. El respeto estás teniendo una relación sexual, se supone que debe de ser con amor, con afecto, de respeto hacia esa persona y de respeto a ti, pero dentro de ese respeto vienen las medidas preventivas, ¿no? Así es. Esas medidas de no solo del no el embarazo, sino el no un contagio de alguna enfermedad o situaciones no deseadas, ¿no? Así es, y es justamente que nos sugieren aquí un material que estamos consultando, que es a partir de los 13 años, cuando tenemos que hablar acerca del respeto de la intimidad, que en esta etapa, ya cuando están en plena adolescencia, cuando la famosísima edad de la punzada, empezamos a hablar acerca de cómo podemos ayudarle a hablar, y tenemos que utilizar programas de radio, noticias, películas, formas de cómo prevenir un embarazo, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, que pueden convertirse en momentos que pueden lastimar su vida sexual y su vida en general en todo ese momento. Hay que insistir en transmitirles que una vida sexual implica responsabilidad, explicarles que no tienen, que hay de cierto y no cierto, los mensajes, imágenes, en fin, todo lo que está ahorita en las redes sociales, hay que explicárselo a los hijos, porque seguramente ellos no van a saber. ¿Y qué es lo que hacen? Preguntarle a San Google. Y San Google va a tener 1000 respuestas que muy seguramente están fuera del contexto de ese niño o de ese adolescente. Es decir, ir pasito a pasito preparando el tema desde una edad temprana, dándole un lenguaje que ellos puedan entender para así llegar a una edad, a los aproximadamente 13 años, donde ellos ya pueden comprender lo que es la sexualidad, lo que es tener una relación sexual, y de esta manera pues entender y comprender, ¿no? Y no darle, no entrar en ese tabú, ¿no? Pero también es algo bien importante preguntarle, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Porque muchas veces ellos tienen una idea quizá equivocada o una idea a la mitad, y llegas y les atiborras de información en donde no nos tomamos el momento para decirle, ¿comprendemos? Sí, o qué es lo que tú piensas. Fíjate. Perdón. Pues aquí surge la pregunta, ¿qué le podemos sugerir a los padres para relajarse, ¿no? Porque aquí nos están comentando, es que nos ponemos fríos, ¿no? Pero ahora, ¿qué nosotros le podemos decir a los padres para que se relajen y lo tomen de manera menos nerviosa? Menos estresante y con más sabiduría, ¿no? Fíjate, un saludo a Jess Castillo, a Yelitza Vega, y nos dice Carmen, dice, ojalá hubiese conocido un psicólogo como tú cuando mis hijos eran pequeños, pues fui una mamá que, no supe qué contestar. No te preocupes, ni se preocupe nadie, no pasa nada. No porque no sepamos de sexualidad quiere decir que estamos mal ni que vamos a hacer mal trabajo, no. Ahora ya tienen la información, lo primero que tienen que hacer es saber que los hijos tienen menos conocimientos que nosotros los padres. No todos. Bueno, debemos de entrar. Bueno, depende de qué. O sea, debemos de entrar que debemos de saber más que ellos. Sí, claro. ¿No? Sí. Y por lo menos sabemos lo bueno y lo malo del sexo. Sí. Porque ya procreamos, porque ya vivimos una sexualidad. Porque ya nos equivocamos. Porque ya nos equivocamos, porque claro. Decía mi padre que la universidad de la vida es la que verdaderamente cuenta. No solamente los estudios, sino lo que vivas día con día
Eso cuenta mucho. La Universidad de la Vida nos da muchas herramientas. Entonces, aunque tú no tengas los conocimientos teóricos, tienes la experiencia práctica. Y en esa experiencia práctica tienes la gran posibilidad de poder crear, generar estructuras lo suficientemente sólidas para ayudar al otro a estar mejor y en mejores condiciones. Así es que, papás, lo primero que tienen que hacer es, antes de que se enfríen, bueno, no que se mueran, sino que tengan una sensación o sea, de les frialdad. están diciendo que ya no van a tener prácticas sexuales o algo así. No, antes de que se sientan fríos, en ese sentido, primero piensen que el hijo tiene dudas, de que ustedes saben más que ellos, y lo primero que tenemos que hacer es indagar en ellos por qué surgió la duda. Pero también ¿Por qué es muy surgió la importante pregunta? que los papás nos documentemos. Así es. Sí, porque es importante también saber que no todo ya se hace como aprendimos, te comenté hace rato, hace, no sé, 30 años, era muy diferente a esta época. Y también hay cosas que los papás tenemos la obligación de actualizarnos, de informarnos, para estar preparados para darle una buena respuesta a nuestros hijos. A leer, papás, a conocer, tocas decir algo muy importante. Si los niños se van a ver a San Google, van a encontrar 20,000 respuestas que no todas son correctas. Aparte ya tienen un apartado de Google Médico o algo así donde te dice los síntomas, ¿no? Entonces, o sea, y en letras chiquitas hasta abajo, pero mejor acude a tu médico, ¿no? Claro, y sin embargo está esta información tan confusa que nosotros también como papás tenemos que decirle, mira, esta sí, esta no. Como en todo proceso, ¿no? Tenemos que ser selectivos. Así es, eso Y es si vas a algo muy utilizar importante. Google, pues busca algunas páginas igual. Que sean formales, que tengan, siempre lo hemos dicho, que estén bien fundamentadas. Pero ojo, cuando pones algo de sexualidad, siempre te va a aparecer algo pornográfico. Y eso nos debe de ayudar a más que andar indagando en esas páginas sexuales, nos tienen que ayudar a estar indagando sobre un conocimiento de qué es lo que pueden ver tus hijos. Y tú les puedas explicar con sus propias palabras, no con nuestras palabras, sino con las propias palabras de los hijos, que ustedes son los mejor que conocen a sus hijos, cómo hablan, cómo se dirigen, y de esa manera van a poder hacer un clic, una comunicación estrecha, concreta, amable, amorosa, sensible con ellos. No dejen en manos de absolutamente nadie la responsabilidad de la formación sexual de los hijos, porque también hay muchos tabúes o mitos que hay alrededor de la sexualidad de nuestros hijos. Los voy a mencionar algunos solamente, son todavía unos niños. Eso es un tabú, es un mito. Los niños no se quedan como niños cuando ya tienen 18 años y es todavía mi niño, todavía no le quiero hablar de sexo. Aguas, eso es un mito. La educación sexual inicia cuando inician las relaciones sexuales. Eso es otro mito, eso es totalmente falso. No se debe de iniciar una educación sexual hasta que inician su vida sexual, sino todo lo contrario, tienen que iniciar su vida sexual desde el momento en que nacen hasta que se separan de nosotros. Tienen la posibilidad de hablar y de dar consejos, incluso ya casados, ya cuando hayan iniciado su vida sexual, los padres se convierten en guiadores y apoyadores de los hijos en ese sentido, ¿no? No tanto como una manera grotesca, sino todo lo contrario, ¿no? Así es que bueno, eso es lo que quisimos preparar para todos ustedes. Dice Angie, les agradecemos con el alma este programa, les mandamos un abrazo enorme y besos. Fue un gran programa, como todos los que hacen, los queremos. Muchísimas gracias, mi querida Angie. Fue un programa preparado especialmente para ustedes. Es momento de despedirnos y dejarlos en un programa muy movido, muy activo, muy deportivo, Impacto Deportivo Cuautla. Los dejo con todos ustedes. De mi parte y de nuestra parte, muchas gracias, Samantha. Muchas gracias, Betty, como cada lunes. A todos, gracias. Y un enorme abrazo y felicitación, te queremos mucho. El sábado fue su cumpleaños, así es que es la chica November. Así es que muchas felicidades, Betty. Espero que te la hayas pasado súper bien.
De mi parte, recuerda que la salud física es importante, pero la salud mental también lo es. Desde la ciencia a la conciencia, su psicólogo de cabecera Samuel Isla se despide desde Cuautla para toda América Latina, que estuvimos hoy muy internacionales. Y recuerden que el del 26 al 28 de abril es el Congreso Internacional del Consejo Mexicano de Psicología. Ya puedes inscribirte, ya puedes registrar tus trabajos para venirlo a presentar en esta heroica e histórica ciudad de Cuautla. Y nos vemos hasta la próxima.